Cuando dice la ONU, pues ¿cómo es posible que el 80% de los alimentos que ustedes están consumiendo lo tienen en su mesa de los agricultores familiares, pero no se dan cuenta, ¿no? Entonces, más bien aquí un desafío importante es cómo logramos que esos pequeños agricultores o esa agricultura familiar, campesina, indígena, se beneficie de lo que está produciendo un poco más, porque como lo decía la compañera de Colombia, Doris, efectivamente este tipo de agriculturas no se beneficia, tiene una relación de intercambio comercial muy desfavorable, ¿no? Entonces, no es que los grandes productores sean los que son los que sean los productores, sino que son intermediarios que les acercan el alimento a nosotros. Entonces, también tenemos un problema de acceso de alimentos. Efectivamente se crea para formular política pública, marcos institucionales, donde tenemos que incidir en los gobiernos para que la política pública sea en favor de la agricultura familiar. Por ejemplo, si queremos formalizar los sistemas solidarios o las organizaciones cooperativas, ¿qué marco político jurídico tenemos que hacer para que las leyes mexicanas, por ejemplo, cambien? ¿O cómo vamos a estimular este tipo de agricultura? Ay, no cambia. Se apaga. Como saben, en marzo de este año se realizó la conferencia mundial se realizó la Conferencia Mundial de Agricultura Familiar organizada por FAO, también intervino el Foro Rural Mundial, donde más de 200 países estuvimos interviniendo para hacer un plan de acción mundial. Ese plan de acción mundial ya se tiene, ustedes lo pueden ir consultando en la página de la FAO Roma, o de la FAO de sus países, y ese plan de acción mundial es muy interesante porque habla sobre la multifuncionalidad de la agricultura familiar, sobre la que conserva el territorio, sobre defender los sistemas agroecológicos, sobre los servicios que debe de tener este tipo de agricultura. Como saben, en mayo de este año se lanzó el Decenio de la Agricultura Familiar, que viene siendo una oportunidad para los países, sobre todo latinoamericanos, que tenemos la mayoría tenemos a muchos agricultores familiares, ya lo dijeron por ahí, creo que 600,000, digo 600, ¿cuántos dijeron ayer? Pedro Urra dijo el número. En el caso de México, pues imagínense, más del 70% de las explotaciones son de pequeños agricultores, como dijo Francois Bocher, no se reconoce institucionalmente a la agricultura familiar, pero sí se reconoce al pequeño productor, y el pequeño productor allá reconocido es por menos de 5 hectáreas. Aquí creo que son 12. Ajá. Como sabemos, el lanzamiento del decenio pues tiene varios objetivos. Los objetivos es que sirve de marco de referencia para desarrollar las políticas públicas e inversiones públicas, ¿no? Inversiones públicas en este tipo de agricultura. Y contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, porque sí sabemos, se creía, y yo creo que en varios países y en México se creía que la agricultura familiar no era productiva, no servía. Bueno, sabemos que se le desvalorizó por muchos años. Entonces ahora la vuelven a revalorizar porque sabemos que es la que conserva los recursos naturales, la que ayuda a mitigar los cambios climáticos, la que tiene mayor resiliencia ante los ecosistemas. Entonces, ustedes díganme si no es más bien la pregunta de los importantes, díganme si no merecemos
estar pues en los intercambios comerciales y de estos beneficios. Nada más para comentarles rápidamente el plan de acción global, porque también nosotros, el país de México, de los 50 comités, también nos comprometimos a impulsar un plan de acción nacional, pero en función de estos 7 pilares, que es crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar, apoyar a los jóvenes, ¿no?, a las mujeres, fortalecer las organizaciones agrarias, ¿no?, o sea, las organizaciones campesinas, mejorar la inclusión socioeconómica, porque muchos de las agriculturas familiares nos hemos encontrado que ni casa tienen, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de México nos hemos encontrado a agricultores que viven en cuevas. Digo, no es por decir que mal, ¿no?, sino que el ser humano se va adaptando y al sistema, y va creando las condiciones pues para sobrevivir. Y bueno, y sobre todo la multifuncionalidad de la agricultura, o sea, ¿en qué nos puede beneficiar la multifuncionalidad? Y como una forma de vida, pues la agricultura familiar tiene múltiples funciones, como ya les comenté, proveer de alimentos, primero a la familia y después a nosotros. Cuidan el ambiente, cuidan los recursos naturales, entonces viene siendo así a nivel mundial pues excelente para los objetivos del desarrollo sostenible, cumplirlos. Bueno, nuestro plan estratégico de la red, nosotros descansamos en 3 ejes de acción, que son los aspectos relacionados con el contexto, que no podemos dejarlos de lado, que es lo que está haciendo nuestro gobierno, las carencias y atributos de las unidades familiares de la agricultura familiar. Por este motivo le vamos a llamar así, por el concepto, pero en México no se reconoce como tal. Los retos y desafíos de la estructura y gestión, o sea, los retos que tenemos nosotros, ¿qué hacer? Bueno, nos vamos a pasar la visión y la misión conjunta, después les voy a compartir la presentación. Como el contexto mexicano, pues así se los voy a resumir rápidamente. El contexto mexicano, somos más de 4.060.938 unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal. El 67.8% son menores iguales a 5 hectáreas, o sea, lo que predomina es la pequeña agricultura. Bajo el régimen, nosotros tenemos régimen de propiedad ejidal, que son tierras que nos dan a nosotros. Bueno, las mujeres no tenemos casi acceso a la tierra, pero que se la dan, el gobierno les da para explotar la tierra a un ejido, a un conjunto de personas para que exploten una cierta área, y en función de ello pues, se las da, pero antes del 1994 no la podían vender hasta que se dio la reforma constitucional en el 94, cuando nosotros decimos que ya empezamos con el régimen neoliberal, donde ya se puede vender el ejido. Sí. Bueno, ya después les explico más sobre. ¿Sí? Bueno, hubo un desmantelamiento del campo. El gobierno mexicano, pues ahorita está cuidando primero, como dijo Mario, la autosuficiencia alimentaria. Ha lanzado varios programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, uno para incluir, bueno, el de jóvenes es transversal, pero abarca mucho el sector agropecuario, y Sembrando Vida es una inclusión o un pago que se le da a los pequeños productores por sembrar milpa, que es maíz, frijol y calabaza, y reforestar. Bueno, ¿cuáles son nuestros principales desafíos y oportunidades y lecciones aprendidas? Pues tenemos que fortalecer la agricultura primero en cada uno de nuestros países. Crear los marcos normativos e institucionales favorables a la agricultura familiar. Promover la organización de agricultores familiares y mejorar la relación comercial como proveedores de insumos de agroempresas y transformar alimentos y que los exporten.
generar circuitos cortos de comercialización para mejorar la alimentación y la accesibilidad a los alimentos sanos y nutritivos, y incidir en programas gubernamentales de asociatividad para incentivar comedores escolares y trabajadores. Aquí el principal reto de la Red Mexicana por la Agricultura Familiar, Indígena, Campesina y Afrodescendiente, porque sí tenemos experiencia en la organización comunitaria, es cómo lograr que los pequeños productores le entren a esa asociatividad de verdad, o sea, que se involucren y que ellos sean los que se beneficien del intercambio comercial, tanto internamente como externamente. La otra vertiente que tiene la agricultura, la red, es cómo le acercamos los alimentos sanos a las escuelas, a nosotros, a las grandes ciudades, ya que, por ejemplo, en México toda la población se concentra casi en las grandes ciudades, un 73%, me imagino que Chile igual, y así por cómo se fue dando la expulsión de los pequeños productores hacia las ciudades. Pero aquí ese es el reto principal, cómo accedemos a alimentos sanos que sean producidos por estos campesinos, que yo no vaya a una tienda y vea pura comida, como nosotros le decimos chatarra, y no podemos ver una fruta producida por nuestros campesinos o pequeños productores. Y ya finalmente el otro reto que traemos es, yo me encontré aquí ayer un sellito que es, bueno, que me fascinó porque dice Manos Campesinas, calidad chilena. Entonces a mí me gustaría que lo que me comentaba Adriana, que bueno, si lográsemos hacer una red o de verdad hacer un intercambio comercial y que nuestros productores puedan acceder a la comercialización. De hecho, se tienen que organizar definitivamente porque ellos no producen grandes volúmenes de comercialización, pero sí los intermediarios, los que exportan, ellos sí pueden acceder porque ellos no. O sea, ellos le compran a los pequeños productores. Entonces, imagínense, esta miel es de mezquite de México. Digo, no pude traer más porque la tuve que esconder ahí en el avión. No me vayan a acusar. Pero si las quise traer para que la prueben, es una miel de mezquite, es un árbol que casi no, a lo mejor aquí no la hay, pero que la podemos exportar a Chile o la podemos exportar a Colombia, pero bajo este sellito. ¿Qué les parece? ¿No? Un sello de agricultura familiar de exportación. Bueno, pues muchas gracias. Yo desde aquí, sí. Bueno, si me escuchan. Yo traigo una propuesta que les voy a compartir vía correo, pero por el tiempo sí quisiera, voy a parar para, más que nada comentarles las experiencias que hemos tenido en materia comercial. En México hay 3 diferentes Méxicos en el tema agrícola. México es muy grande, somos 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces tenemos la parte norte del país, una tercera parte, que es una agricultura pujante, una gran agricultura, con productores medianos. Nosotros hablamos de medianos, efectivamente, de 5 a 50, 100, 200 hectáreas, productores de granos, productores de hortalizas, con mucha capacidad y potencial exportador. Después tenemos un México del centro, la parte central del Bajío, igual con mucha producción de grano, igual con mucha producción agrícola, certificación, asociatividad, unión y con grandes expectativas de exportación. Y luego tenemos el México del sur, sur-sureste, que es donde yo me he concentrado y que es donde el gobierno actual está concentrando toda su energía porque es donde está el 80% de la pobreza del país, ¿sí? Es un México que tiene 2/3 partes del agua dulce de todo el país. Es una maravilla. Tenemos regiones que en 12 kilómetros cuadrados, como hablaba alguien ayer comentó, tenían las 5 estaciones, ¿no? Que no entendió todavía.
pero igual tenemos ahí, acá, en Chiapas, pegado a la zona de Guatemala, quien conozca por ahí, en una región de 12 kilómetros lineales, tenemos todas las temperaturas al mismo tiempo, ¿sí? Es una región maravillosa. Entonces, ¿qué ha sido o qué ha pasado del por qué esa región específica del país no ha podido entrarle a la dinámica comercial, ya sea local, de exportación, y sobre todo que el pequeño productor, que la generalidad de esta región, el 80%, ni siquiera tiene 5 hectáreas. Estamos hablando de 1 o 2 hectáreas a lo mucho de tenencia de tierra, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Primero, de las 6 millones de hectáreas que están sembradas en esa región del país, el 80% se producen productos tradicionales, de los que nosotros llamamos nuestra canasta básica. Maíz, frijol, avenas, caña, café. Para nosotros es un producto tradicional de canasta básica. Y ese 80% de la superficie únicamente aporta el 40% del valor, del ingreso. El otro 20% de la superficie, los productos hortofrutícolas, generan el otro 60% del ingreso, del valor. Entonces ahí tenemos de entrada un primer indicativo. No estamos produciendo productos de alto valor, ni estamos generando ingresos para el productor. Entonces, cuando hablamos de una propuesta económica de desarrollo, de impulso para que el pequeño productor, porque efectivamente el concepto de agricultura familiar lo tenemos que desarrollar más en México, pero para que el pequeño productor al final tenga dinero en los bolsillos, que es nuestro principal objetivo, ¿sí? Bueno, tenemos que empezar a entender primero qué es lo que el consumidor quiere. Estamos nosotros empecinados, y me incluyo, porque era parte yo de ese proceso, en que a fuerza quiera yo vender lo que yo produzco y tratar de convencer a la gente que me lo compre, así como yo lo produzco, en vez de tratar de entender y de analizar qué es lo que el consumidor quiere que yo le venda, qué es lo que necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita. Les pongo un ejemplo muy claro. Yo soy exportador de chayote, no sé si alguien conozca el chayote. Fíjense, qué bueno, felicidades. Una hortaliza muy sana, ¿sí? Es una verdura, digamos, ¿sí? Costa Rica, pues bueno, son los líderes exportadores, no productores. Nosotros somos los líderes productores, pero competimos en el mercado de Estados Unidos, los mexicanos y los de Costa Rica. ¿Qué pasa? Que Costa Rica ha logrado desarrollar una variedad comercialmente muy exitosa, ¿sí? Llevan años y años trabajando en este mejoramiento y es un producto más uniforme, más redondo, más bonito, y eso ha hecho que el mercado en Estados Unidos tenga mejor aceptación. Entonces yo me voy con mis asesores técnicos, con mis investigadores, tenemos infinidad de variedades de chayote en México, y les digo, oye, yo quiero una variedad que tenga esta misma resistencia que la de Costa Rica, porque tiene más vida en aquel, lo pueden inclusive transportar hasta Inglaterra en barco, les llega bien, y yo no puedo, porque mi chayote no tiene esa resistencia. Y entra el conflicto cultural. Mi investigador me dice, no, pero espérate, este es un patrimonio que tenemos nosotros aquí, esta variedad, y viene desde los aztecas, viene desde los mayas, y no podemos transformarla. Pues sí, pero no se vende. No se vende, ni siquiera aquí en México, en los mercados que yo busco. Yo necesito un producto que aguante, un producto que se vea mejor.
Y ahí es donde entramos todos en conflicto, ¿sí? Entonces, el primer gran reto que tenemos en México, y sobre todo con el pequeño productor, lo decía Adriana, es educación. Pero no tanto educación asociativa. De eso yo creo que nadie está en desacuerdo que necesitamos vincularnos, necesitamos asociarnos, necesitamos hacer que ese pequeño productor entienda que solo unidos puede alcanzar mejores oportunidades. Pero también necesitamos entender, ¿sí?, que primero está el mercado y luego está el producto, ¿sí? Entonces, un pequeño productor en México con 2 hectáreas de superficie, pues no puede creer que seguir sembrando maíz va a poder mantener a toda su familia con 2 hectáreas de maíz. Y sin embargo, está resistente a seguir sembrando sus 2 hectáreas de maíz. Porque es lo que sembraba su papá, es lo que sembraba su abuelo y es lo que sigue sembrando. Entonces, bueno, el tiempo está limitado, no me puedo extender mucho, pero experiencias exitosas en materias comercial tenemos nosotros muchísimas en la parte sur del país. Les puedo hablar de limón, les puedo hablar de piña, les puedo hablar de plátano, les puedo hablar de papaya, y todos los cuadros entran en el sector hortofrutícola. El tema del café, somos también uno de los principales productores de la región, y sin embargo, absolutamente todos los pequeños productores de café están en muy malas condiciones. Y cuando hablo de todos, es todos, ¿sí? No hemos podido lograr, aún con el potencial que se tiene de producción, que pueda haber una asociación lo suficientemente grande. ¿Por qué? Porque dependen de muchos factores, del tema externo, tema de mercado. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta que nosotros traemos? Es necesario vincular de inicio al pequeño productor con el sistema financiero, crédito. Punto número 1. Todos los casos de éxito que tenemos empezaron con la vinculación al crédito. Solo el 10% de nuestros pequeños productores, hablemos de agricultura familiar, solo el 10% tiene acceso al crédito formal. ¿Cómo es que van a poder entrar a un esquema de desarrollo? Vinculados y asociándose no solo entre ellos, sino con empresas tractoras. No podemos, o no creo que no podemos hacer volar a un pequeño productor si primero no lo enseñamos a caminar. Como decía François, ¿cómo queremos hacerlo exportar? Si no lo primero enseñamos a vender localmente, a vender a nivel nacional, y ya luego que pueda tener una experiencia en el tema de exportación. Para nosotros vender en Estados Unidos es relativamente sencillo porque lo tenemos pegado. Entonces, para mí vender en el mercado nacional o vender en Estados Unidos es prácticamente lo mismo. La única diferencia es el transporte, es los días que va a tardar, ¿sí? Entonces, tenemos que diseñar estrategias, que es la propuesta que les voy a circular por correo, de cómo podemos asociar grupos de productores territorialmente de una región, apoyados con crédito sobre todo, porque es lo que todos piden. Cuando nos acercamos a una comunidad, ¿sí?, ¿qué es lo que necesitas? Dinero. No tengo para comprar semilla, no tengo para comprar fertilizante, no tengo para cosechar, ¿sí? Y luego, obviamente, el mercado. Sería iluso pensar que queremos hacerlos exportar de inmediato si no primero los metemos en la dinámica. Entonces, hay que asociarlos con empresas tractoras que ya lo estén haciendo, y más bien lo que tenemos que hacer es la conciencia en estos mercados, y ahí es donde el ICA yo creo que puede participar muchísimo, de que comprar el tema de agricultura familiar, la propuesta de Ofelia se me hace maravillosa, es un beneficio directo a estos pequeños productores, pero no lo vamos a hacer nosotros, es una tarea inmensa, ¿sí? Ahí sí necesitamos que instituciones internacionales como el ICA pueda desarrollar una estrategia que lo pueda lograr, ¿no? Ahí les dejo de tarea el caso de éxito de aguacate en México, ¿sí? No lo hicieron los productores, ¿ok? Fue todo
una estrategia conjunta de instituciones y que ahorita ya van caminando solos, pero no empezaron solos. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, rápidamente tres puntos. Primero, creo que tuvieron así una muy buena visión de lo que es la agricultura familiar en México y, digamos, sus problemas, sus retos, sus desafíos. Segundo punto es decir, bueno, estamos en un gran cambio en México a nivel político y entonces el gobierno actual que promueve la cuarta transformación digamos, está promoviendo una serie de programas estratégicos para apoyar a los pequeños productores y entonces yo creo que en este momento va a haber un apoyo que no había antes para, digamos, la agricultura familiar. El tercer punto es un poco lo que estamos apoyando desde el ICA en este momento y entonces estamos en un tema, bueno, que hemos desarrollado también en otros países, pero de dinamización económica sostenible e incluyente de los territorios rurales con enfoque de sistema agroalimentario localizado. Entonces en eso hay toda una serie de temas. Yo quisiera solamente resaltar lo de la canasta territorial de bienes y servicios y digamos todo el proceso comercial que va desde los circuitos cortos de comercialización y que puede llegar a la exportación, pero en ciertas condiciones. Hablamos de productos promisorios, productos nutracéuticos, productos con sellos, que sean sellos ambientales, de origen, orgánicos, comercio justo. Por ejemplo, es el caso del café, de miel y toda esta serie de productos hortifrutícolas que nos ha hablado Federico. Pero a eso también estamos agregando lo que es el turismo rural, agroalimentario, gastronómico, las rutas y el impacto, por ejemplo, de la gastronomía sobre el desarrollo local. La gastronomía mexicana está reconocida por la UNESCO. El problema es de ver cómo tiene un impacto local. Hay el tema de políticas públicas y gobernanza a nivel de territorio. Y nosotros, digamos, a nivel del ICA, estamos trabajando mucho a fortalecer capacidades, también la parte de asociatividad, como yo lo decía ayer. Bueno, todo este tema de asociatividad, de acción colectiva, hay que verlo de por qué asociarse, que muchas veces es el tema así un poco genérico, pero si no se sabe bien por qué nos vamos a asociar, no hay seguridad de éxito. Si nos asociamos, y hay muchos casos exitosos, si nos asociamos para la comercialización, para la exportación, hay muchas posibilidades. Bueno, yo termino aquí porque me dicen que ya no hay más tiempo y espero que tendremos todavía en la tarde la posibilidad de discutir más. Bien. No, una buena noticia que debería ser una buena oportunidad que queremos compartir. Evidentemente el día de mañana vamos a preparar un planeamiento del seguimiento que tenemos que hacer de este encuentro, no solo con el ICA, con representantes de las organizaciones, para lo cual estamos recogiendo opiniones. La buena noticia es la siguiente, porque lo importante en ese plan de seguimiento van a ser algunas acciones concretas que nosotros donde podamos generar intercambio en los términos que ustedes lo han planteado, la delegación de Colombia. Está operando en este momento
un fondo que se conoce con el nombre de Fondo Chile-México. El fondo se integra por recursos chilenos, recursos mexicanos, que para distintas actividades llega globalmente a una cifra total, digamos, puede llegar de hasta $2 millones. El fondo abre licitaciones, donde se pueden concursar. Hay ciertas exigencias y requisitos que tenemos que revisar con la delegación mexicana, bajo los parámetros, digamos, del fondo. Hay una licitación abierta que es la que nos interesa conversar con la delegación mexicana y con los representantes de las organizaciones con quienes firmamos convenios el día de ayer, especialmente. La licitación vence el 30 de septiembre, perdón. Hay 6 áreas temáticas que coinciden con las presentaciones que estamos escuchando y donde yo propondría que la delegación de México, con el apoyo del ICA y representantes de las organizaciones con las cuales estamos trabajando, que están presentes en esta actividad, podamos presentar formalmente, evidentemente, en septiembre, un proyecto concreto que nos permita iniciar acciones de intercambio. Están los fondos, lo que se requiere es justamente esta articulación que ustedes proponen, que es la que proponen también nuestros amigos de Colombia. Entonces, aquí manos a la obra. Hay que preparar un proyecto. La Oficina de México, sin duda, el ICA, que va a proporcionar equipo técnico, y nosotros en Chile, absolutamente dispuestos a comenzar en septiembre buscando y aterrizando con los fondos necesarios para este programa. ¿Sí? Sí, yo terminaría diciendo que gracias a este encuentro hemos logrado a nivel de México, digamos, articular estas dos instituciones, la red y el CNA, para el desarrollo de la agricultura familiar de México, y vamos a seguir trabajando, y eso del fondo es algo muy importante. Gracias, Pedro. Continuamos entonces con la experiencia del Perú. Adelante, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias también a la representación del ICA en Chile y a los chilenos por habernos recibido aquí en su país de una manera tan calurosa y que nos van a acompañar hasta el final de nuestra misión. Yo quiero presentarles al señor Clímaco Cárdenas, es el señor de sombrero. Él es el presidente de la Comisión Nacional de la Convención Nacional del Agro Peruano, Conviagro, que es un gremio de gremios en Perú, agrupa a varios gremios importantes del sector de la agricultura familiar. De la misma manera, presentarles también al señor Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, ¿sí? Un gremio también que forma parte de la Convención Nacional del Agro Peruano. Ambos nos van a hablar de su conocimiento, experiencia, visión de la situación de la agricultura familiar peruana, y al mismo tiempo también acerca de las propuestas que ellos quisieran plantear al ICA como requerimientos de apoyo técnico para fortalecer el comercio y la integración regional, teniendo en cuenta la realidad de la agricultura familiar. Yo quisiera comentar un poquito y brevemente
¿Qué es la agricultura familiar en Perú? Tenemos una situación similar a la que presentaba México, donde no ha sido una tradición en Perú hablar de agricultura familiar. Más hemos hablado de pequeña, mediana y gran agricultura. Las políticas, los instrumentos por años se han manejado con esa conceptualización, de manera que todavía estamos batallando y trabajando porque el concepto, la realidad y las características particulares de la agricultura familiar se entiendan y trasciendan a políticas, instrumentos y servicios diferenciados para este segmento tan importante de la agricultura, sobre el cual se llamó la atención, como bien citó François, alrededor de este Año Internacional de la Agricultura Familiar, que colocó el tema sobre la mesa. En Perú, la agricultura familiar representa el 97% del total de los 2.2 millones de unidades agropecuarias y emplea a 3 millones de los 3.8 millones de trabajadores agrícolas. Eso es el 83% de trabajadores agrícolas en el país, un poco para tener una dimensión de la importancia. Actualmente el Plan Nacional de Agricultura Familiar, que está en proceso de aprobación, también adopta esta clasificación de agricultura familiar de subsistencia, la agricultura familiar intermedia y la agricultura familiar consolidada. Otra vez, para hacernos una idea de cómo es esta agricultura familiar nuestra, les puedo mencionar que dentro de la agricultura familiar de subsistencia encontramos a una subsistencia crítica que representa el 50% del total. Una agricultura familiar de subsistencia no crítica que equivale al 38%. Dentro del segmento de la agricultura familiar intermedia, con menor potencial, es decir, sin acceso a semilla o tecnología de riego, entre otras, allí tenemos un 4%. La agricultura familiar intermedia con potencial es el 6%, lo que significa que en agricultura familiar intermedia en Perú tenemos al 10% de este segmento. Finalmente, la agricultura familiar comercial tiene un 2% del total. ¿Sí? Entonces, esa es la composición del 97% que les afirmaba, y el 3% que completa el 100% de nuestra agricultura corresponde a la agricultura empresarial no familiar. Entonces, esos son un poco los datos para ver la dimensión que tiene la agricultura familiar y por qué en la actualidad hay como una decisión política de apoyar a este segmento de la agricultura, aunque no está exento, y como seguramente lo comentarán los invitados, no está exento de momentos en que volvemos a entrar en duda en que si ese es el enfoque de las políticas o si volvemos a hablar de pequeña y mediana, o inclusive en otros sectores del país como comercio y producción se habla de la micro, pequeña y mediana empresa. A veces también comenzamos a tratar de pensar en la misma línea cuando se enfrenta el desafío de articular a los diferentes sectores y tratar de homologar conceptos, pero bueno, es parte de los desafíos y discusiones que llevamos en el país sobre cómo enfrentar estos temas. Bien, sin más preámbulo, yo quiero dejarlos entonces en el uso de la palabra, primero al señor Antolín Huáscar, a quien le hacemos la pregunta: ¿cuáles son los desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas de la agricultura familiar peruana en relación con su articulación al comercio internacional e integración regional? Señor Antolín Huáscar, 10 minutos para colaborar con el tiempo. Muchas gracias, agradezco bastante a ICA este espacio, igualmente a mi compañero Clímaco, que es nuestro presidente Conviagro. Mi organización nace en 74 en justamente la lucha cómo recuperar la tierra. Son contextos que pasaron muchos años, hoy día nos enfrentamos en otro contexto. Bueno, ¿cuál es nuestro desafío, los retos que tenemos en el Perú? Justamente en los años de 2003, 2004, hasta 2005 nos enfrentamos a este ALCA, donde nos unen a Ecuador, Colombia, Perú, para firmar. Claro, nosotros antes, Perú, tuvimos autogravamen, los productores agrarios. Lamentamos que las normas que van viniendo van rompiendo este esquema y vamos convirtiéndonos, pasando a otro contexto. Y justamente nos encontramos en este tema de ALCA, finalmente nos dividen y Perú fue que firmó primerito Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, ¿no? Ahí prácticamente son 10 productos sensibles, es decir, productos tradicionales como maíz, trigo, leche, azúcar, arroz, entre otros productos que ya está firmado, los cuales 3 ya están ratificados. Desde ahí viene quiebre, prácticamente el fracaso
del producto tradicional que hemos tenido, trabajando. Bueno, para bien, ¿no? Esto nos viene reflexionando qué hay que hacer, qué trabajo nos toca hacer frente a esto. Luego vienen otros tratados que es la Unión Europea, pero ahí nos damos cuenta, el tema es subsidio. No hay asimetría, hay desigualdad, y que siempre productor latinoamericano, no solamente Perú, somos pues que nuestros gobiernos no dan subsidio, pero los hermanos europeos y los gobiernos norteamericanos dan subsidio. Entonces hay una mucha diferencia entre productores latinos y productores europeos y también norteamericanos. Entonces ahí nos dan fuerte brecha, desigualdad. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros? No podemos quedarnos así como estamos, manos cruzados. Entonces, ahora también hay que ver con las leyes. Por eso decía adelante, el tema de agricultura familiar ya se difundió a nivel ya en Latinoamérica, casi mundial, porque he escuchado ayer, hoy día, estamos hablando de agricultura familiar. Como decía nuestro hermano, de que, claro, antes hemos hablado de que la pequeña, mediana agricultura. Hoy nos colocamos en un contexto de agricultura familiar donde todos y todas tenemos que unir a ese espacio. Pero sin herramienta no vamos a hacer nada. Un albañil sin martillo, sin madelejo no va a construir la casa. Entonces también hay que acceder a las leyes. Como las leyes también son parte política que firmaron un tratado de libre comercio, también hay que exigir a nuestros gobiernos que deben formar leyes a favor de la pequeña agricultura. Primero que luchamos los pueblos indígenas es lograr ratificar nuestro país. Perú en 94 ratificó, mejor dicho, el convenio 169, que es la OIT. Eso nos ampara los derechos colectivos, derechos fundamentales, derechos individuales del hombre, y que somos los pueblos indígenas. Y segunda, que tenemos ahora la ley de agricultura familiar. Ya estamos caminando en temas de agricultura familiar. La ley hecha y su reglamento, justamente el paro nacional que hicimos con 16 puntos, aterrizamos y 5 meses es lograr 15 millones de soles para implementar agricultura familiar. Ayer escuchaba un monto, por eso decíamos con el hermano Clímaco, la compañera Giovanna, hay que verlo después, preguntar a los hermanos después de un año, resultados. Otra cosa es lanzar tantos millones como en Perú, finalmente cuando hacemos trabajo, no se realiza, no encontramos resultados. Entonces, eso hay que nosotros también ver cómo el gobierno asume las demandas, el pedido del pueblo y particularmente de los campesinos originarios. Ya lo dijo, más o menos diagnóstico, cuánto por ciento somos, esa cantidad prácticamente nosotros subsistimos la agricultura, es decir, la agricultura subsistencia. Primeramente, estamos de acuerdo para ir exportando, para ir a articular el mercado. Con este libre mercado que se ha anunciado, eso nos perjudica a nosotros. Es decir, nuestro gobierno tal vez van lanzando a facilismo, es decir, con programas sociales que existen en Perú, va rompiendo el clamor de trabajar la agricultura. Y que tenemos también la minería, gran minería en nuestro país, y van migrando a la ciudad nuestros hermanos. Entonces nuestro reto es cómo dar ese valor agregado a nuestros hermanos campesinos e indígenas de nuestro país. Mira, tenemos aguas contaminadas, ya aguas también entregadas a agroindustria. Por ejemplo, en la selva van talando fuertemente hectáreas de árboles para siembra de palmacitera. Entonces son retos que tenemos que plantear dentro de la agricultura familiar. También somos capaces de hacer esta articulación para hacer lo que estamos planteando. Es decir, puede haber este trabajo de articulación de exportación, pero diferenciadas, dando importancia, dando preferencia al sector, lo que es la pequeña agricultura, la agricultura familiar. Entonces, lo que planteamos nosotros es de que tenemos ya traspasado, por ejemplo, con temas de gastronomía. Nuestro amigo paisano Gastón, ustedes ven qué producto está nuestra pequeña agricultura o la agricultura familiar, nuestra artesanía. Hay muchas cosas que podemos hacerlo articuladamente y trabajando y buscando una alianza
como ya encontramos ahora en Perú, y he escuchado bastante que tenemos esa alianza con ICA y esa articulación tenemos que hacerlo juntos, primeramente capacitar y ver también dando facilidades y también ver, ¿no?, cómo es no hablar solamente de exportación, primero es garantizar alimento y mercado local. De ahí sí podemos decir, ahora me sobra, hay que exportar. Creo que esa articulación tenemos que manifestar. La hora es oro y muchas gracias. Le paso a mi compañero. Bien. Sí. Bien, ¿cómo están? Muy buen día para todos. Iniciar esta plática agradeciendo la invitación del ICA. Queremos contar un poco también de la experiencia en el Perú, no solamente de lo que es agricultura familiar, porque para nosotros es muy importante remontarnos un poco más hacia atrás, y en la parte final de la plática mía voy a poder contar un poco qué propuestas estamos procurando llevar adelante desde la Convención Nacional del Agro, que es un poco el gremio de gremios en el Perú, recoge a los gremios con presencia nacional, y de las cuales hoy, bueno, soy presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú y también de la Convención Nacional del Agro. Y para ello, lo primero es una reflexión importante. Y como peruano, probablemente algunos de ustedes han transitado por nuestra región, pero nace en una herencia milenaria, histórica. Nosotros nacemos de una cultura inca, una cultura que pudo construir una civilización de las más importantes en América. Pero en esa construcción magnífica de historia, de tradición, de trabajo, de cultura asociativa, cooperativa, también pudieron legarnos la actividad agropecuaria que venía estrechamente ligada a nuestro desarrollo comercial, social. Y entonces allí el primer reconocimiento para los actores de agricultura familiar en mi país, 2.250.000 pequeños productores, que tienen una relación importante también, que aparentemente los tomadores de decisiones, el Estado, por generaciones en mi patria, no asume tal responsabilidad. Y el mayor indicador a estas personas es pobreza. Tenemos el 46% de pobreza en el sector rural. Pero aún así, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro desarrollo de territorio en 24 regiones naturales. Perú es de los 12 países más bendecidos en el mundo. Tenemos 84 ecosistemas. Más del 80% de ecosistemas que tiene el planeta. Y en esa cultura heredada también podemos decir que dentro de las riquezas que tiene esta agricultura familiar en mi Perú es que generamos productos estacionales todo el año. Y que tenemos costa, que tenemos sierra, que tenemos selva. Y que tenemos, por ejemplo, los productos con propiedades organolépticas más importantes en el mundo. Y podemos contar que tenemos el café más importante del mundo, el algodón de fibra larga más importante del mundo, el cacao más importante del mundo, más de 3.500 variedades de papa. Y como tal, podría seguir recitando historias de productos, arándanos, palta, lúcuma, pisco, paiche, que es un pescado de la selva, y podríamos seguir contando este tipo de acciones que nos declararía como la despensa genética más importante del mundo. Y creo que por allí parte el primer capital, el mejor activo económico que tiene mi patria. Esa biodiversidad en productos agroalimentarios, que lo dijo bien mi compañero Antolín, nos lleva también a otra propuesta importante, que es la comida. Que son las macrotendencias en el mundo que nos van diciendo que la gente en el mundo que tiene un poco más de recurso económico quiere comer bien, quiere comer sano, natural, quiere comer rico. Y esa riqueza, Antolín mencionó a Gastón Acurio, que es un chef más importante y reconocido en el mundo para nosotros, y que nos ha permitido ser el destino gastronómico más importante
Y entonces allí nace la primera propuesta. Necesitamos que esta historia, esta cosmovisión que tiene nuestra patria, con esas historias, tenemos la fibra más importante de camélidos sudamericanos, tenemos la vicuña, la fibra más fina del mundo. ¿Y quién la custodia? ¿Quién la produce? ¿Quién la trabaja? Son estos hombres y mujeres de la agricultura familiar. Y entonces allí tiene que comenzar la primera propuesta. Reconocer y poner en valor al mayor capital que tiene mi patria, mi nación. El hombre y mujer peruana, el hombre y mujer del campo, que adicionalmente a su trabajo no tiene que trabajar por un tema de más productividad, como muchas veces te exigen los mercados internacionales, porque nosotros claramente decimos, tenemos que contar en esta nueva propuesta de comercio internacional esa historia, haciendo trazabilidad de esos hombres y mujeres que desarrollan todos los extremos del territorio en nuestra patria. Pero además llegamos con una propuesta de inocuidad y que genera valor a toda nuestra zona rural campesina. Y allí es importante poder generar una relación con, por ejemplo, el ICA, en el que podamos empezar a contar en el primer paso nuestras políticas públicas que no permiten dar ese paso, ese upgrade que necesita esta gente que no tiene recursos. Lo mencionó bien el hermano de México. Pobreza es el denominador horizontal en todos los hombres y mujeres de la agricultura familiar. Pero tenemos un capital que puede generar en los años que viene muchísimo desarrollo económico. La pobreza se cura con dinero y eso implica educación de la familia. Eso permite asegurar y preservar la sociedad rural en el campo, que nuestros hijos se inserten al trabajo. Y es una visión que esperamos a través del ICA Perú ahora poder compartir con todos ustedes y poder lanzar esas primeras experiencias exitosas. Pero necesitamos un acompañamiento, el acompañamiento que ya tuvieron también en el Perú nuestros hermanos agroexportadores que hoy día han posicionado nuestros productos en todo el mundo. Creemos que allí viene el reto y el desafío para poder contar experiencias exitosas que permitan llevar adelante no a un pequeño grupo de personas, que eso también es un tema importante. Somos más de 2 millones de personas y ese es el gran reto que tenemos. ICA, mi gobierno, que va a tener un viceministerio de Agricultura Familiar, motivo del glorioso paro para nosotros agrario que llevamos en nuestra patria el 13 de mayo, con más de 1 millón de personas en las calles en todo Perú, para buscar la reivindicación rural campesina, que hoy nos lleva al reconocimiento de agricultura familiar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Antolín y Clímaco. Bueno, Antolín empezó hablando de años atrás. De hecho, yo conocí a Antolín en el contexto en el que Perú iniciaba su proceso de apertura comercial y habían, como ocurrió en varios países, una resistencia natural de diferentes sectores del agro respecto a las posibilidades y si era conveniente o no esta apertura comercial y la firma de tratados de libre comercio con gigantes como los Estados Unidos y luego la Unión Europea. En aquel entonces el Ministerio de Agricultura, con apoyo del ICA, optó por organizar pasantías, intercambios con países que ya llevaban años de firmas de acuerdos comerciales. Uno de ellos era México. Los visitamos y de alguna manera eso contribuyó a entender mejor cuándo es que esos instrumentos de por sí no es que sean negativos, sino que depende también de cada uno de las realidades de la agricultura de los países. Muy cierto, siempre escuchamos esta situación de desventaja o desbalance entre los incentivos que recibe la agricultura en unos países, entre otros. Eso también lo ha destacado Antolín de la Confederación Nacional Agraria.
También tenemos desafíos en Perú respecto al tema de, les había comentado que tenemos un marco normativo, una política, el reclamo que tienen los sectores de agricultura familiares que no quede solamente allí en el papel, sino que se implementen, que se empiecen a ver resultados. Se está en ese proceso y el ICA está preocupado por acompañar al Ministerio de Agricultura y a los actores privados porque estas herramientas lleguen a una implementación y podamos mostrar resultados en el mediano plazo. Otro comentario que nos hace ya un poco más clímaco está alrededor de mirar la agricultura familiar no solo desde la dimensión económica, al lado de la cultura, la historia, la biodiversidad, que caracteriza tanto al Perú y ese debería ser como el valor añadido o la estrategia desde la cual uno debería canalizar el desarrollo de la agricultura familiar en el país. En muchos espacios y en diferentes rubros, ya sea café, cacao, o en el producto que ustedes quisieran tomar, siempre hay esta discusión sobre cuál es la estrategia comercial que le conviene a Perú, en un país que tiene un 97% de agricultura familiar, como les comentaba, y a veces no hay un acuerdo. Para los productores de agricultura familiar está claro que la estrategia que les conviene son los nichos de mercado especializados, diferenciados, donde puedas colocar estos productos con estas características diversificadas, y la apuesta no es el volumen, sino la calidad y diferenciación. Pero por otro lado tienes a otro segmento de la agricultura, la empresarial, que mueve el mayor volumen de cifras de pronto del valor agregado agrícola en el país, y donde la estrategia más bien es la de volumen. Entonces hay un desafío ahí de poner de acuerdo a ambos sistemas para ir no en un solo camino, pero entender hacia un mismo objetivo, aunque con estrategias diferenciadas. Quisiera cerrar insistiendo en esta cuestión de la importancia, de lo importante que es mirar a la agricultura familiar como ver a la diversidad como un eje de la realidad de la agricultura familiar en cualquiera de los países en que estemos. Aquí se ha comentado que la agricultura familiar no es la misma en términos de tamaño, si vemos a los diferentes países. En el mismo Perú, la agricultura familiar de subsistencia tiene subsegmentos, la intermedia también. Hay que tratar de hilar muy fino para ver cuáles son los instrumentos. Las recetas únicas no funcionan, recetas y servicios estándar no funcionan. Habría que partir de esa realidad compleja y diversa y multidimensional, pero para tratar de tener ciertas soluciones o respuestas más clínicas y a la medida de estos diferentes tipos de agricultura. Y todo partiendo además de entender de una manera mucho más clara a la piedra angular de todo esto, que es el productor, entender su racionalidad. A veces nosotros desde fuera miramos al productor de agricultura familiar y lo etiquetamos o lo juzgamos muy fácilmente, pero no nos preocupamos por entender esa racionalidad, por qué sus estrategias de vida son como son, por qué, por ejemplo, con agricultura familiar hay que tratar de mitigar muchos riesgos, y es que su realidad ya es suficientemente riesgosa como para llevarle más desafíos, entender sus expectativas, sus problemas reales, sus paradigmas y sus intereses. No todo productor de agricultura familiar quiere convertirse en Rockefeller. Es una frase que normalmente las llevamos en talleres de capacitación que hacemos sobre la innovación comercial en la agricultura familiar, y a veces las estrategias públicas se caen allí. A mí como asistente técnico me asignan a un grupo de productores, yo voy con una receta de lograr su articulación a los mercados y tengo metas de ventas, sí, pero a veces los productores dicen, no, yo solamente quiero llegar hasta aquí, o estoy tranquilo con la subsistencia, o en todo caso a mí no me resuelve el problema que alguien me compre mi mejor producto o parte de mi mejor producto y me deje con el resto. Sí, entonces hay que entender mejor esos mecanismos y hacer los análisis desde las estrategias y racionalidad de este tipo de agricultura, y no tanto ir con herramientas de fuera que vienen del mundo urbano o del mundo de la gran empresa, para evitar esto de que todo el que tiene un martillo piensa que todos los problemas son clavos. Esto no se puede seguir dando en el marco de la agricultura familiar, y creo que es lo que han tratado de expresar Antolín y Clímaco cuando hablan de la diversidad y esas ventajas comparativas que tiene la agricultura peruana, en especial el segmento de agricultura familiar. Muchas gracias.
Amigos, ya estamos cerrando, por lo tanto viene la experiencia de Ecuador, con también la agricultura familiar y el enfoque técnico del ICA. Es probable que también el Ministerio de Agricultura venga a saludarnos en algunos minutos. Por favor, los dejamos hablando. El Ministro de Agricultura. Ah, perfecto. Muy buenos días, amigos. Gracias en principio a los organizadores, al Ministerio de Agricultura de Chile, a la representación del ICA en Chile, al Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del ICA, que ha hecho posible que podamos dialogar países que están formando parte de la cuenca del Pacífico y que de alguna manera comparten algunos problemas, intereses y algunas ideas en torno a la agricultura familiar y sus desafíos en un proceso de negociaciones comerciales. Vamos a presentar la experiencia de Ecuador, un país relativamente pequeño, tal como lo plantearon mis colegas antecesores. Nosotros también formamos parte de esta región andina que es megadiversa, y en esta zona megadiversa se presenta una serie de realidades de nuestra agricultura familiar. En ese sentido, solo para dar algunas ideas fuerza de lo que nos van a transmitir nuestros colegas de Ecuador, es que la agricultura familiar en el Ecuador es responsable del 80% de la producción agropecuaria. El concepto de agricultura familiar como tal no cuenta con un marco legal en el Ecuador. Ha sido tradicionalmente manejado la figura de pequeños, medianos y grandes productores. Nuestro país, al ser megadiverso, tiene una serie de zonas ecológicas, y en este caso vamos a presentar la experiencia del caso de la sierra y una experiencia del caso de la costa. Yo preferiría dar la palabra a mis amigos de Ecuador para que les cuenten brevemente, en los 10 minutos que tenemos cada uno, cuáles son nuestras realidades de nuestra agricultura familiar, de nuestras organizaciones, y cuáles son los desafíos de cara a unos procesos de integración o formar parte de esta Alianza del Pacífico. En ese sentido, en principio, le voy a dar paso a doña María Magdalena Fuertes Flores. Ella representa a la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, esto está al norte del país, y a quien le pedimos, María Magdalena, que en estos 10 minutos aproveches al máximo para transmitir la idea sobre lo que es la experiencia de UNORCAC. Bienvenida, María Magdalena. Buenos días a todos. Gracias al Gobierno de Chile por invitarnos a esta oportunidad de diálogo de la agricultura familiar campesina y a ICA Ecuador. Voy a presentar más la experiencia de nuestra organización, como bien dijo, de norte del Ecuador. La UNORCAC es una organización de segundo grado que agrupa a 45 comunidades. Es la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi. ¿El rojo o el verde? El verde. ¿Cómo dice acá? Acá están nuestras compañeras. Antecedentes. Lugar Cotacachi, zona Sierra Norte, Ecuador, conformada por 45 comunidades indígenas de Cotacachi, un centro de diversidad mantiene una agrobiodiversidad única, significativa. No. Recursos de alto valor natural, cultural y social. El Comité Central de Mujeres UNORCAC es una organización de segundo grado con estructura organizativa de 31 grupos de mujeres de las comunidades indígenas campesinas pertenecientes a la Unión de Organizaciones Campesinas. Este cerro es la Mama Cotacachi, como nosotros lo llamamos. En las faldas de este volcán estamos nuestras comunidades.
y Lago Cuicocha, que tal vez mucha gente lo conozca. Es un espacio muy turístico en donde visitan mucha gente de todos los países. Objetivo: promover la soberanía alimentaria y actividades económicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres de las comunidades de la UNORCAG. Reconocer el rol productivo, reproductivo, organizacional de las mujeres. Acceder a un espacio de poder público, privado, comunitario. Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres. Promover la erradicación de la violencia hacia la mujer. Velar por un uso equitativo y libre de contaminación de los recursos naturales. Preservar nuestras semillas. Nosotros nos consideramos como las guardianas de nuestras semillas. Fortalecer las expresiones culturales. Fortalecer la medicina ancestral. Iniciativas productivas. Nosotros tenemos una feria que hacemos todos los domingos con nuestros agricultores de nuestras comunidades en nuestro cantón, que es Cotacachi. Esto es nuestra parcela, en donde tenemos la agrobiodiversidad. Se integra de todo esto que se ve en la foto, ¿no? Tenemos nuestra chacra, como lo llamamos, el maíz, el frejo, los animales, los frutales, todo en conjunto. La Feria Comunitaria La Pachamama nos alimenta. Es un espacio privado que tenemos en nuestra organización. Aquí lo verán en la foto, cuál es nuestra feria, que están alrededor de 300 a 400 mujeres. El 90% están mujeres y el 10% hombres. Entonces nuestra agricultura familiar campesina está más en manos de mujeres. Iniciativas productivas. También tenemos una bebida ancestral que es la chicha de jora. La chicha de jora proviene del maíz y es una bebida sagrada en nuestras comunidades. Y de eso estamos industrializando, como la ven en la foto. No pasa. ¿Qué pasó? Como dice que ya me queda muy poco tiempo, solo les voy a pasar rápidamente. Ahí me siguen la lectura, por favor, porque ya me queda muy poco tiempo. Bueno, también el municipio, los gobiernos locales han ido reconociendo nuestra actividad productiva. Tenemos también, como bien decían nuestros compañeros, el valor agregado a nuestros productos y ofrecemos alimentación propia de nuestras comunidades. Valor agregado a nuestros productos de nuestra tierra. Son las ferias de semilla que nosotros cada año realizamos para hacer el intercambio de semilla, para que no se pierdan nuestras propias semillas de nuestras comunidades. Y también conjuntamente con la gastronomía. Los logros, ya ustedes van viendo ahí. Bueno, nuestros desafíos. Uno, ir articulando con países como Ecuador, Chile, Colombia, Perú, para nuestra venta de nuestros productos con valor agregado. Yo creo que, como bien decía algunos compañeros, tenemos muchos conocimientos, o sea, en tema de artesanía, de gastronomía, de
productos con valor agregado, que podemos hacer un intercambio, y creo que los intercambios es lo más importante que vamos conociendo en el sitio y fortaleciendo cada organización. Y a eso también agradecer al Ministerio de Agricultura, que ha acompañado a fortalecer lo que nosotros como organización vamos realizando. Porque sin apoyo también, sin ese enlace entre los gobiernos locales, nacionales, no podríamos seguir avanzando a estos encuentros. Así que, y también otro de los elementos más importantes, como bien decía la agricultura campesina de nosotros, de media hectárea a 2 hectáreas máximo. Ese es nuestro espacio en el territorio. De eso sobrevivimos y también tenemos un excedente para comercialización, para dar de alimento a nuestra gente local, nacional, nuestros productos. Y de eso también cómo buscar más valor agregado para seguir trabajando con otros países. Y también nuestra demanda es el agua, es uno de los elementos más importantes, y la tierra. Sin tierra, sin agua, no tenemos nuestra producción para dar de comer a la gente de la ciudad. Muchas gracias, creo que deberíamos seguir, pero ya me pide el... Bueno, muchas gracias María Magdalena por tu presentación. Estamos con un poquito del tiempo apretado y te pedimos realmente disculpas. Vamos a dar paso rápidamente a don César Mera. Él forma parte de la Unión de Organizaciones Campesinas del Cantón Santana de la provincia de Manabí. Él nos va a hablar sobre la experiencia de la agricultura familiar en la costa. Te pedimos, César, que seas muy concreto, dado que estemos con un poco de tiempo. Muchas gracias. Bien, primeramente permítame saludar a todos los países aquí presentes. Mi nombre es César Mera, como lo decía el compañero. Soy del Cantón Santana, provincia de Manabí. Pertenezco a la costa ecuatoriana. Nuestra organización se conforma justamente con 4 organizaciones de primer grado. Actual nuestra es de segundo grado. Hemos venido trabajando con los sectores campesinos de mi zona en cuanto a lo que tiene que ver con la agricultura. Para mí es una experiencia nueva porque es la primera vez que me toca viajar acá. Entonces, lo que sí quiero decirle pues, es que nosotros estamos en una área muy importante, que justamente en nuestro cantón existe una represa muy importante, que es la represa Posaonda, donde nace, donde tenemos nosotros albergada gran cantidad de líquido vital, que es el agua, donde el riego, esto va a llegar hasta el mar, el Pacífico. Hay un riego muy importante, todas las cuencas hídricas recorren todo el valle del río Puerto Viejo. Entonces es muy importante que allí la agricultura se está dando, pero esta experiencia que me trae acá justamente es para llevar esta premisa allá y conversarlo con mis compañeros para que también se involucren en este trabajo agropecuario. Le quiero decir pues que nosotros, nuestra agricultura, la mayor cantidad es en cuanto a lo que es cítricos y productos, en este caso le quiero decir, por ejemplo, la siembra de limón, el naranjo, el zapote, el aguacate, bueno, etcétera, un sinfín de diversidad de productos que tenemos en la zona, pero que se pierden. Ahí se pierden porque no ha habido atención de los gobiernos, más que todo en cuanto a darle valor agregado, porque allí el intermediario es el que más acude a comprar nuestros productos y a veces los pagan a precios muy baratos y nosotros preferimos dejarlo perder. Por ejemplo, en este caso nuestro, en mi caso nuestro, se pierde la fruta, se cae al suelo, lo que hacemos es reciclarlo para hacerle el abono orgánico, para nosotros alimentar nuestras tierras, para que se mantengan nuestras tierras, porque no lo podemos regalar. Realmente a pagarnos a $1 el ciento de un 100 de naranja, $1, para nosotros es complicado venderlo en $1. Sabemos que en la ciudad se lo vende a 10 y 20 dólares. Entonces, que se pierda, lo dejamos perder. Entonces, en ese campo parece ser que no ha habido un acercamiento de las autoridades para darle ese valor a estos productos y además que todo, darle también la comercialización necesaria. Esperemos que con estas experiencias nosotros podamos vincularnos también a esta gran agricultura familiar campesina, también ir incentivando a nuestra gente a comenzar a trabajar y a aglutinarnos y conformar una gran federación provincial de esta agricultura familiar campesina para trabajar conjuntamente con el ICA, y que tenemos nuestra representación, nuestro compañero Marcos, en el ICA nacional. Entonces vamos a trabajar y articular este tipo de experiencias
para sacar adelante el desarrollo de la agricultura en nuestra provincia y el país. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias a César y bueno, nos apena mucho que no hayamos tenido que acelerar la presentación. Solo dos ideas fuerzas que queremos dejar aquí. Ustedes vieron que la agricultura familiar en Ecuador, igual que los otros países, es diversa. El caso que presenta María Magdalena es caso claro, igual el caso de César. El Ecuador está enfrentando retos importantes. Como les dije, la agricultura familiar per se no está institucionalizada en su marco legal. Se lo reconoce y ha existido esfuerzos importantes como la creación de un sello de la agricultura familiar como un mecanismo de reconocimiento social. El siguiente paso es cómo asociamos atributos de calidad a ese sello, que les permita a los agricultores familiares del Ecuador estar en las condiciones de calidad, de cantidad y frecuencia de su producción agropecuaria. El reto que tiene el Ecuador hacia adelante y sus agriculturas familiares es que tenemos como vecinos a Colombia y a Perú, quienes tienen sendos tratados de libre comercio, tanto con la Unión Europea, así como ya formando parte específica de la Alianza del Pacífico y con Estados Unidos. Eso nos pone en una situación desventajosa. ¿Cuál reto viene que plantea el reto de que nuestra producción agropecuaria con los volúmenes que presentamos tenga que ser absolutamente diferenciada? Agradecemos a los organizadores por este espacio para poder compartir experiencias. De seguro en el transcurso de la tarde podemos ir profundizando algunos aspectos más algunas informaciones que nos han proporcionado. Muchas gracias y les pido un aplauso para los colegas de Ecuador que han participado en esta jornada. Muchas gracias a todos los asistentes, agradecemos que hayan estado hoy día con nosotros. Los aportes de los países que han presentado van a ser información muy valiosa para las organizaciones de la agricultura familiar campesina chilena. Por lo tanto, ellos van a quedar contactados para armar planes y seguir con nuestro impulso de formar un grupo de la Cuenca del Pacífico que unifique a las agriculturas familiares de la Cuenca del Pacífico. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.